En el verano de 1941, Europa parecía estar completamente dominada por la Alemania nazi. En menos de 2 años, el ejército alemán había ejecutado una serie de campañas militares que cambiaron radicalmente el equilibrio de poder en el continente. Polonia había sido derrotada en semanas. Francia, considerada una de las mayores potencias militares del mundo, cayó en apenas 40 días. Noruega, Bélgica, los Países Bajos y gran parte de Europa Central estaban bajo control alemán. La maquinaria militar del Tercer Reich parecía invencible. Adolf Hitler estaba convencido de que había llegado el momento de cumplir su objetivo ideológico más ambicioso: destruir la Unión Soviética. Para el régimen nazi, la guerra contra el comunismo no era solo estratégica, sino también ideológica y racial. Hitler creía que el territorio soviético debía convertirse en espacio vital para Alemania y que la campaña sería rápida, decisiva y definitiva. El 22 de junio de 1941, comenzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre jamás realizada. Más de 3 millones de soldados alemanes y de países aliados cruzaron la frontera soviética a lo largo de un frente de casi 3.000 kilómetros. Miles de tanques avanzaron acompañados por artillería pesada y apoyo aéreo constante de la Luftwaffe. El ataque tomó por sorpresa al liderazgo soviético. Durante las primeras semanas, el avance alemán fue devastador. Las fuerzas soviéticas, mal posicionadas y desorganizadas, sufrieron enormes pérdidas. Ejércitos enteros quedaron rodeados en gigantescas maniobras de cerco conocidas como Kesselschlacht. Cientos de miles de soldados fueron capturados en Minsk y Smolensk. En Kiev, más de 500.000 de soldados soviéticos fueron hechos prisioneros, constituyendo una de las mayores derrotas militares de la historia moderna. El mundo observaba con asombro. Parecía inevitable que la Unión Soviética colapsará antes de que terminara el año. Sin embargo, el territorio soviético era inmenso, y la resistencia comenzó a endurecerse a medida que el ejército alemán avanzaba hacia el interior. Las fábricas fueron desmontadas y trasladadas hacia el este, lejos del alcance alemán. Millones de civiles participaron en la construcción de defensas improvisadas. El Estado soviético, lejos de derrumbarse, comenzó a reorganizarse bajo una economía totalmente orientada a la guerra. A finales de 1941, las fuerzas alemanas llegaron a las puertas de Moscú. Pero entonces apareció el enemigo que ninguna estrategia militar podía controlar completamente: el invierno ruso. Las temperaturas descendieron brutalmente. Motores se congelaban. Armas dejaban de funcionar. Soldados alemanes, equipados para una campaña rápida de verano, carecían de ropa adecuada para el frío extremo. Mientras tanto, tropas soviéticas frescas, entrenadas para combatir en invierno y provenientes de Siberia, lanzaron una contraofensiva que obligó a los alemanes a retroceder por primera vez desde el inicio de la guerra. La victoria rápida prometida por Hitler había fracasado. Aún así, el líder alemán no abandonó su objetivo. En lugar de insistir en Moscú, decidió modificar la estrategia para 1942. Alemania necesitaba urgentemente recursos energéticos. La guerra moderna dependía del petróleo, y las reservas alemanas eran limitadas. El nuevo objetivo sería el sur de la Unión Soviética. Hitler ordenó la Operación Azul, una ofensiva destinada a capturar los campos petroleros del Cáucaso y cortar las rutas económicas soviéticas. Controlar esa región significaría debilitar definitivamente la capacidad industrial del enemigo. En ese plan estratégico apareció una ciudad cuyo valor superaba lo militar: Stalingrado. Situada a orillas del río Volga, Stalingrado era uno de los principales centros industriales soviéticos. Desde sus fábricas salían tanques, armas y municiones esenciales para el Ejército Rojo. Además, el río funcionaba como una arteria logística vital que conectaba el norte y el sur del país. Pero había algo más. La ciudad llevaba el nombre del propio líder soviético, Josif Stalin. Capturar Stalingrado representaría una victoria simbólica inmensa. Para Hitler, destruir la ciudad significaba humillar personalmente a su rival y demostrar al mundo la superioridad alemana. Durante el verano de 1942, el Sexto Ejército Alemán, comandado por el general Friedrich Paulus, avanzó hacia el Volga.
Era una fuerza experimentada, compuesta por más de 250.000 soldados apoyados por divisiones blindadas, artillería pesada y cobertura aérea constante. El avance inicial fue rápido. Las fuerzas soviéticas retrocedieron mientras destruían infraestructura para impedir el uso alemán. Campos ardían. Puentes eran demolidos. Ciudades enteras quedaban abandonadas. El 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe lanzó un bombardeo masivo sobre Stalingrado. Miles de toneladas de explosivos cayeron sobre la ciudad. Barrios enteros fueron arrasados. Incendios gigantescos consumieron zonas residenciales e industriales. Decenas de miles de civiles murieron en cuestión de horas. Desde el aire, Stalingrado parecía destruida. Los comandantes alemanes creyeron que la resistencia había terminado antes incluso de comenzar el asalto terrestre. Pero ocurrió algo inesperado. Las ruinas transformaron completamente el campo de batalla. Los edificios derrumbados ofrecían cobertura perfecta para los defensores. Calles bloqueadas impedían el movimiento de tanques. Cada fábrica destruida se convertía en una fortaleza improvisada. El general soviético Vasily Chuikov, encargado de defender la ciudad, adoptó una estrategia radical: combatir a corta distancia para neutralizar la superioridad aérea y artillera alemana. Los soldados soviéticos debían mantenerse tan cerca del enemigo que los bombardeos alemanes resultaran imposibles. La orden desde Moscú era inequívoca. Stalingrado no debía caer. Mientras tanto, miles de soldados cruzaban el río Volga bajo fuego constante para reforzar la defensa. Muchos morían antes de alcanzar la orilla. Sin embargo, nuevos combatientes seguían llegando cada noche. La batalla que comenzaba no sería rápida. Lo que Hitler imaginó como una victoria simbólica se transformaría en uno de los enfrentamientos más brutales de la historia humana. Sin saberlo, ambos bandos estaban entrando en una lucha que no solo decidiría el destino de una ciudad, sino el rumbo completo de la Segunda Guerra Mundial. El avance alemán había llegado a su punto máximo. Y en las ruinas de Stalingrado, la guerra estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando las primeras unidades del Sexto Ejército alemán entraron en los suburbios de Stalingrado en septiembre de 1942, lo que encontraron no fue una ciudad derrotada, sino un laberinto de escombros convertido en campo de batalla. Las calles estaban cubiertas de ladrillos pulverizados, acero retorcido y restos humeantes de edificios industriales. La aviación alemana había cumplido su tarea de destrucción, pero sin saberlo había creado el escenario perfecto para una defensa desesperada. Stalingrado dejó de ser una ciudad. Se convirtió en un infierno urbano. El general soviético Vasily Chuikov, comandante del 62º Ejército, comprendió que no podía enfrentar a los alemanes en campo abierto. La superioridad alemana en artillería, aviación y maniobra blindada era abrumadora. Su única opción era acercarse lo máximo posible al enemigo. A esta táctica la llamó abrazar al enemigo. Cuanto menor fuera la distancia entre soviéticos y alemanes, menos efectiva sería la artillería y el bombardeo aéreo alemán. Así comenzó una guerra de proximidad brutal, donde el combate cuerpo a cuerpo se volvió cotidiano. Las batallas ya no se medían en kilómetros, sino en metros. Un edificio podía cambiar de manos varias veces en un mismo día. La fábrica de tractores Dzerzhinsky, la fábrica Octubre Rojo y la fábrica Barricadas se transformaron en fortalezas improvisadas. Las líneas del frente atravesaban paredes, escaleras y pasillos. A veces, el segundo piso estaba controlado por los alemanes mientras el sótano seguía en manos soviéticas. El ruido era constante. Explosiones, disparos, gritos, metal golpeando concreto. El polvo suspendido en el aire hacía difícil respirar. Los soldados vivían bajo tierra, en túneles o sótanos oscuros, esperando órdenes para avanzar unos pocos metros más. Los francotiradores se convirtieron en piezas clave del combate. Entre ellos destacó Vasily Zaitsev, cuyo nombre se transformó en símbolo de la resistencia soviética. Cada disparo certero tenía un efecto psicológico devastador. Los oficiales alemanes evitaban asomarse. El miedo comenzó a instalarse. Mientras tanto, el río Volga seguía siendo la arteria vital de la defensa soviética. Cada noche,
Bajo el fuego de la artillería alemana, pequeñas embarcaciones cruzaban el río llevando refuerzos, munición y alimentos. Muchos soldados morían antes de pisar tierra firme, pero otros lograban llegar y se integraban inmediatamente al combate. La orden de Stalin era clara: ni un paso atrás. El precio de la retirada era la ejecución. En el lado alemán, la confianza inicial empezó a resquebrajarse. El avance se volvió lento y costoso. Cada metro conquistado requería horas de combate y numerosas bajas. Los soldados alemanes, acostumbrados a la guerra de movimiento rápido, se encontraron atrapados en una lucha estática y agotadora. La moral comenzó a erosionarse. El otoño dio paso al invierno. Las temperaturas descendieron por debajo de los menos 20 grados Celsius. El viento helado recorría las ruinas abiertas. Los soldados carecían de abrigo adecuado. La comida era insuficiente. La humedad constante congelaba los huesos. Sin embargo, el alto mando alemán insistía en que la victoria estaba cerca. Hitler, desde su cuartel general, exigía la captura total de la ciudad. Para él, abandonar Stalingrado era impensable. La batalla había adquirido un valor simbólico absoluto. Pero mientras el Sexto Ejército concentraba sus esfuerzos dentro de la ciudad, el alto mando soviético preparaba algo mucho mayor. El mariscal Georgi Zhukov y otros estrategas del Ejército Rojo estudiaron cuidadosamente la disposición alemana. Notaron que los flancos del Sexto Ejército no estaban defendidos por divisiones alemanas experimentadas, sino por tropas rumanas, italianas y húngaras, menos equipadas y peor preparadas para el invierno ruso. El centro alemán estaba obsesionado con la ciudad. Los flancos estaban vulnerables. El 19 de noviembre de 1942 comenzó la Operación Urano. En lugar de atacar directamente a las fuerzas alemanas dentro de Stalingrado, el Ejército Rojo lanzó una ofensiva masiva contra los flancos. Miles de tanques T-34 y cientos de miles de soldados avanzaron bajo un bombardeo devastador. Las líneas rumanas colapsaron rápidamente. En cuestión de días, las fuerzas soviéticas se unieron al oeste de la ciudad, cerrando el cerco alrededor del Sexto Ejército. Más de 250.000 soldados alemanes y aliados quedaron completamente rodeados. La noticia fue un shock. El general Friedrich Paulus solicitó autorización para romper el cerco y retirarse hacia el oeste mientras aún era posible. La retirada inmediata era la única opción racional para salvar al ejército. Pero Hitler intervino personalmente. Ordenó resistir. Prometió que la Luftwaffe abastecería al Sexto Ejército por aire hasta que se organizara una operación de rescate. Fue una decisión crítica. Los cálculos demostraban que se necesitaban al menos 600 toneladas diarias de suministros para mantener operativa a esa fuerza. La Luftwaffe apenas podía entregar una fracción de esa cantidad, especialmente bajo condiciones climáticas extremas y fuego antiaéreo constante. El cerco comenzó a cerrarse lentamente. Dentro de Stalingrado, los soldados alemanes comprendieron que ya no luchaban por conquistar la ciudad, sino por sobrevivir. Las raciones fueron reducidas. Los caballos fueron sacrificados para alimentar a las tropas. Las heridas se infectaban. El frío se volvió insoportable. Aún así, las órdenes seguían siendo resistir. La ciudad que Hitler quiso capturar por orgullo se convirtió en una trampa mortal. La batalla había dejado de ser una ofensiva alemana. Ahora era una lucha desesperada por escapar del colapso total. Stalingrado ya no era solo una ciudad en ruinas. Era el epicentro del punto de quiebre de la Segunda Guerra Mundial. Y el Sexto Ejército estaba atrapado en su interior. El invierno de 1942-1943 cayó sobre Stalingrado con una severidad implacable. Dentro del cerco soviético, el Sexto Ejército alemán dejó de ser una fuerza ofensiva para convertirse en un ejército sitiado, aislado y progresivamente debilitado. Lo que meses antes había sido una maquinaria disciplinada y segura de su superioridad, ahora sobrevivía en sótanos congelados, edificios destruidos y trincheras improvisadas cavadas entre escombros cubiertos de nieve. La situación logística era crítica. Las promesas de abastecimiento aéreo resultaron irreales. La Luftwaffe no podía sostener el volumen necesario de suministros. Las condiciones meteorológicas,
La escasez de aviones de transporte y la presión constante de la aviación soviética reducían dramáticamente las entregas. Munición, combustible y alimentos llegaban en cantidades insuficientes. Las raciones fueron reducidas progresivamente. Un pedazo de pan duro podía convertirse en la única comida del día. La carne desapareció rápidamente. Los caballos restantes fueron sacrificados. Algunos soldados consumían sopa hecha con restos congelados y alimentos deteriorados. La desnutrición debilitaba los cuerpos. Las enfermedades se propagaban con rapidez. Tifus, disentería, congelaciones severas. El frío era un enemigo silencioso y constante. Las temperaturas descendían por debajo de los -30 grados Celsius. Las armas se congelaban. Las manos se entumecían. Los heridos morían antes de recibir atención médica adecuada. Los hospitales improvisados carecían de suministros básicos. Mientras tanto, el Ejército Rojo estrechaba el cerco. El mando soviético comprendía que no necesitaba arriesgar asaltos frontales innecesarios. El tiempo trabajaba a su favor. Cada día que pasaba debilitaba al enemigo. Cada bombardeo reducía aún más la capacidad de resistencia alemana. En diciembre de 1942, Alemania intentó una operación de rescate. La Operación Tormenta de Invierno, dirigida por el mariscal Erich von Manstein, avanzó desde el sur con la intención de romper el cerco y abrir un corredor hacia Stalingrado. Durante algunos días, pareció posible. Las fuerzas de rescate lograron avanzar considerablemente, acercándose a menos de 50 kilómetros del perímetro del Sexto Ejército. Sin embargo, la presión soviética fue demasiado fuerte. Refuerzos adicionales del Ejército Rojo bloquearon el avance. Sin una orden de ruptura desde el interior, que Hitler jamás autorizó, el intento fracasó. La última oportunidad de escape desapareció. En enero de 1943, el cerco fue dividido en sectores más pequeños. El Sexto Ejército quedó fragmentado en bolsas aisladas sin comunicación eficiente entre ellas. Las posiciones alemanas se redujeron a pequeños perímetros defensivos. El mando central comenzaba a perder control. El 30 de enero de 1943, en el 10º aniversario de su llegada al poder, Hitler promovió a Friedrich Paulus al rango de mariscal de campo. El mensaje implícito era claro: ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. Hitler esperaba que Paulus eligiera el suicidio antes que la capitulación. Pero la realidad en Stalingrado era innegable. La resistencia organizada era imposible. La mayoría de las unidades estaban agotadas, hambrientas y sin munición suficiente. Miles de soldados yacían heridos sin atención médica. El 31 de enero de 1943, Paulus se rindió con las fuerzas del sector sur. El 2 de febrero, las últimas unidades alemanas del sector norte capitularon. La batalla había terminado. De los aproximadamente 250.000 hombres atrapados en noviembre, apenas unos 90.000 fueron capturados con vida. La mayoría estaba en condiciones físicas extremas. Solo una pequeña fracción regresaría a Alemania años después del final de la guerra. Las cifras totales de bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos de ambos bandos, superaron el 1.000.000 de personas. Stalingrado se convirtió en una de las batallas más sangrientas de la historia humana. Pero más allá de las cifras, el impacto psicológico fue profundo. Hasta ese momento, la narrativa alemana se basaba en la inevitabilidad de la victoria. La rendición de un ejército completo destruyó esa imagen. La propaganda nazi intentó minimizar la derrota, pero la realidad era imposible de ocultar. Stalingrado marcó el inicio del retroceso estratégico alemán en el frente oriental. Desde febrero de 1943, el Ejército Rojo comenzó una serie de ofensivas que empujaron progresivamente a las fuerzas alemanas hacia el oeste. La iniciativa estratégica cambió de manos de manera definitiva. La derrota también tuvo implicaciones globales. Los aliados occidentales observaron que Alemania podía ser derrotada en una batalla decisiva. La confianza en una victoria aliada aumentó. La moral soviética se fortaleció enormemente. Stalingrado se convirtió en símbolo de resistencia y sacrificio. Sin embargo, el costo humano fue devastador.
La ciudad quedó prácticamente destruida. Decenas de miles de civiles murieron. Infraestructuras enteras desaparecieron. El paisaje urbano era irreconocible. Lo que había comenzado como una operación destinada a asegurar petróleo y prestigio terminó siendo el mayor desastre militar alemán hasta ese momento. Stalingrado reveló errores fundamentales en la estrategia alemana: la subestimación del enemigo, la sobreextensión logística, la dependencia de decisiones políticas rígidas y la negativa a adaptarse a la realidad del campo de batalla. También demostró la capacidad soviética de absorber pérdidas masivas, reorganizar recursos y ejecutar maniobras estratégicas complejas. La ciudad a orillas del Volga se transformó en el punto de quiebre de la Segunda Guerra Mundial en el este. Después de Stalingrado, Alemania ya no luchaba por conquistar. Luchaba por sobrevivir. El eco de aquella batalla resonaría hasta Berlín, 2 años después, cuando el Ejército Rojo entrara en la capital del Reich. La nieve de Stalingrado cubrió más que ruinas y cuerpos. Cubrió el mito de la invencibilidad alemana. Y en ese invierno implacable, el curso de la guerra cambió para siempre. Stalingrado no fue simplemente una batalla más dentro de la Segunda Guerra Mundial. Fue el momento en que la arrogancia estratégica chocó contra la resistencia absoluta. Fue la prueba de que la superioridad técnica, el poder militar y la confianza excesiva pueden derrumbarse cuando se subestima la logística, el clima y la determinación humana. En aquellas ruinas heladas quedó enterrado el mito de la invencibilidad alemana. Y también quedó demostrado que, en la historia, los puntos de quiebre no siempre llegan con anuncios grandiosos. A veces emergen lentamente, entre decisiones equivocadas que se acumulan hasta volverse irreversibles. Stalingrado nos obliga a reflexionar sobre el peso de las decisiones de liderazgo, sobre el costo humano de la guerra y sobre cómo un solo error estratégico puede alterar el destino de millones. Ahora queremos conocer tu perspectiva. ¿Crees que la guerra habría tomado otro rumbo si el Sexto Ejército hubiera recibido la orden de retirarse a tiempo? ¿Fue Stalingrado inevitable o el resultado de una cadena de decisiones mal calculadas? Si esta historia te impactó, apoya este contenido con un me gusta, compártelo con quienes aman la historia militar y deja tu análisis en los comentarios. Tu participación enriquece el debate y ayuda a que más personas descubran estos momentos decisivos que cambiaron el mundo. Y si deseas seguir explorando las batallas que definieron el destino de la humanidad, suscríbete a Historia del Campo de Batalla y activa las notificaciones. Porque la próxima historia puede transformar la manera en que entiendes la guerra y el mundo.